Importancia del juicio según Gutiérrez R. 1973. ¿Qué importancia cobra el juicio? Según este personaje, que el juicio es un pensamiento que se expresa de manera cotidiana en la forma de pensar de cada quien. O sea, es algo que lo practicamos en la vida diaria. Es algo que está en nuestro pensamiento. Es una manera de pensar el juicio. Otra importancia, que el juicio compone o forma parte principal de la ciencia. Aquí dice que la ciencia está compuesta principalmente de juicios. Todas las ciencias están compuestas principalmente de juicio. ¿Qué nos indica eso? Que las leyes y los principios científicos son juicios. Como por ejemplo, un teorema. Un teorema es un juicio. Nos afirma algo. Una axioma o algún postulado matemático. Otra importancia, que el juicio es la sede de la verdad. ¿Y por qué es la sede de la verdad? Porque por medio del juicio, nosotros afirmamos o negamos las ideas. ¿Para qué? Para darnos cuenta de la realidad. Además, la afirmación o la negación que se debe comprobar confirmándose o refutándose. Tipos de juicios. ¿Cuáles son los tipos de juicios? Aquí tenemos 4 tipos de juicios según las circunstancias. Veamos. El primer tipo, según el punto de vista del enjuiciador. O sea, estos tipos de juicios dependen de la persona que ejecuta el juicio. ¿Y cuáles serían las clases? Tenemos primero el objetivo. El primer tipo de juicio es el objetivo. Ahí tendríamos el primer tipo, objetivo. ¿Y qué es un juicio objetivo? Aquí tenemos. Dice que es una afirmación o negación verdadera y que es comprobada científicamente. Eso sería el juicio objetivo. Es algo verdadero y que se ha comprobado científicamente. Veamos un ejemplo de juicio objetivo. Los reptiles son ovíparos. Nadie lo niega. Es algo comprobado. El otro tipo de juicio, el subjetivo. El subjetivo es un juicio que consiste en el punto de vista personal. O sea, es el punto de vista de una persona. Veamos un ejemplo. La sandía es la fruta más deliciosa. Para una persona puede ser, pero no para todas las personas. Esto es un juicio subjetivo. El otro tipo de juicio es intersubjetivo. ¿Y en qué consiste el juicio intersubjetivo? Es el punto de vista compartido entre 2 o más personas. En este caso, ya son varias personas las que comparten ese juicio. Veamos el ejemplo. El abono orgánico es lo mejor para el cultivo. Para cierto grupo de personas puede ser verdadero, pero no para todas las personas. Estos serían los primeros 3 tipos de juicios. Ahora, según el contexto, según del tema que se está tratando. Aquí dice, tenemos 2 tipos. Atinente. ¿Ahí qué es el atinente? El atinente dice, es un juicio relevante, o sea, de mucha importancia, pero que está acorde al tema que se está hablando. Por ejemplo, en este caso sería, tenemos cuando en una clase se está hablando
de plantas y animales. El tema es plantas y animales. Y viene un estudiante, dice, la lechuga contiene muchos nutrientes. Este juicio es atinente. ¿Por qué es atinente? Porque va acorde al tema que se está hablando. Ahora el otro tipo, que aquí no lo puse, perdón, es el inatinente. El inatinente, aquí debe estar el inatinente. Son dos tipos. Atinente, ya dijimos que va acorde al tema. Inatinente dice que es un juicio irrelevante, que no tiene relevancia y que no va acorde al contexto. No va acorde al contexto. Vayamos al mismo ejemplo. En la clase se está hablando de plantas y animales y viene un estudiante, formula un juicio y dice, en Guatemala hay mucha corrupción. Si vemos acá, no va acorde al contexto. Este sería un juicio inatinente. Ahora, juicios según el contenido. El primer tipo es el juicio de razón. Y el juicio de razón, dice, describe una verdad demostrable. No dan lugar a duda. O sea, es algo comprobado. Es algo que se ha verificado. ¿Ya? Es algo que se ha verificado. Describe una verdad demostrable, no dan lugar a duda. Por ejemplo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. No da lugar a duda. Ahora, juicio de hecho. ¿Qué es un juicio de hecho? Hacen referencia, dice, hacen referencia a una propiedad de un objeto real. O sea, acá básicamente estos tipos de juicios se enfocan en una sola propiedad de algo. Y esto se puede verificar, se puede comprobar empíricamente. Veamos un ejemplo del magnetismo de los imanes. Dice acá el ejemplo, las caras iguales se repelen y las opuestas se atraen. Otro ejemplo, interpretación de la Biblia. Pero veamos el primer ejemplo. Este primer ejemplo se puede comprobar empíricamente. Podemos tomar dos imanes y comprobar. Eso es empíricamente. Entonces, este es un juicio de hecho. El otro juicio es de valor. ¿Y en qué consiste el juicio de valor? El juicio de valor evalúa, califica, estima el sujeto. Esto indica que es una valoración de lo bueno o malo, del gusto o del disgusto. Veamos el ejemplo. El costo del estudio es muy alto. Aquí está haciendo un juicio valorativo y precisamente financiero. Y tenemos los últimos tipos de juicios, según el tiempo. Puede ser provisional o definitivo. El juicio provisional también se le llama hipotético, o sea, hipótesis. Es el punto de vista que no se ha comprobado. Es una hipótesis, algo que no se ha comprobado todavía. Por ejemplo, los alumnos de primer ingreso vienen deficiente en matemática. Eso es un juicio, pero un juicio que no se ha comprobado. Ahora, el definitivo, el juicio definitivo. Es un punto de vista también, pero que ha sido comprobado. Ejemplo, las ballenas son mamíferos.